Entonces yo le decía, Señor, dame un esposo que ame, que ame a mi familia, también algo que se lleven bien entre ellos. Hola queridas amigas, Ujú. gracias por una vez más conectarse y escuchar esta historia de esperanza. Yo estoy súper contenta porque está conmigo Anita, así le llamamos Ujú. de cariño, y ella tiene un testimonio hermoso que compartirnos que sin duda va a ayudar a muchas mujeres jóvenes, solteras, que sin duda están esperando, ¿verdad? Estas Ujú. maripositas. Así que gracias Anita por estar aquí, gracias por abrir tu corazón, por compartirnos estas cosas que son íntimas, pero que sin duda van a ser de bendición para muchas mujeres, ¿verdad? Y espero que Ujú. también para los hombres, para que aprendan también, ¿no? Así que gracias, preséntate, cuéntanos qué haces, a qué te dedicas, un poquito de tu familia para luego entrar ya en materia. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un tema bastante importante, ¿verdad? Para todas las que son solteras. Y pues comentarle un poco de mi vida. Soy de profesión arquitecta. Trabajo en diseño, en remodelaciones de interiores, en dibujo de Muy planos, creativa, ¿no? muy creativa. Y bueno, tengo mi familia, somos 5, mis 2 hermanos, yo soy la de en medio, y mi papá y mi mamá. Y también estoy en el ministerio, en iglesia, sirviendo, y es de gran bendición para mi vida. Amén. Bueno, pues entrando ya en materia, que yo creo que muchas desde que vean tu carita van a decir, esta no me la pierdo. Bueno, cuéntanos cómo es esta historia de amor que llegó a tu vida en el momento menos esperado, mejor dicho. Así es, pues lo primero fue de que el Señor, pues yo estaba siempre en oración pidiéndole al Señor por un esposo. ¿Desde qué edad empezaste a orar por tu esposo? Pues empecé a orar quizás cuando salí, cuando en eso iba empezando y mitad de la universidad ya, a orar y pedirle al Señor por un esposo. Y yo me recuerdo que anotaba en una libretita las ¿En características, serio? no tanto Suelen físicas, enseñarnos a hacer eso, ¿no? O así, anotar esas anotar. características. Entonces le decía, Señor, dame un hombre amoroso, un hombre que sea proveedor, un hombre que te ame a ti. Entonces todo eso me motivaba a mí a orar y pedirle al Señor cabal, siempre hasta finales de año me recuerdo que oraba siempre por la Los lista, deseos los del año deseos próximo. del año próximo. Ok, pongan atención, hay que Así es. trabajándola. Entonces yo le decía, Señor, dame un esposo que ame, que ame a mi familia, también algo que se lleven bien entre ellos. Y Bonito. ajá, yo quería una comunión con todo familiar, con amistades, con la iglesia. Entonces, ¿Tú servías en la iglesia? yo estaba sirviendo en iglesia, ¿En qué área servías? ¿En qué ministerio? tenía un life group. Ajá. Entonces en ese entonces le llamamos el grupo amarillo, le habíamos puesto, era de jóvenes Y 20-30. todos eran amarillos. Todo era amarillo. Era muy bonito el grupo, era bastante grande y pues gracias a Dios también hubo bendición ahí de bastantes se casaron. Ay, qué bueno. En ese Menos tú. grupo, menos yo. Yo iba a las bodas ¿Puedo de ellos. preguntarte cuántos años tenías? En aquel entonces estaba de 25, 26 años Y ya estabas orando por tu y ya esposo. estaba orando por mi esposo. Y yo le decía, Señor, en tus manos te lo dejo. Solo yo te voy a servir, que es lo que me encantaba a mí, servir con jóvenes. Y estuve ahí con el grupo sirviendo. Después me pasé a Cephal Kids Con niños. con los niños, entonces de 7 a 12 años. Y era otro rubro también que me encantaba, estar con ellos. Me encantaba también disfrazarme, porque ahí nos disfrazábamos, hacíamos coreografías. Entonces estaba ocupada en el servicio del Señor. Amén. Y eso me ayudaba bastante a mí a poder esperar en Él, porque el Señor lo va llenando a uno, el Señor ¿Y no Jesús. llegaban ahí personitas interesadas que no conocían al Señor?
Sí, tenía personas, tenía pretendientes que estaban ahí queriendo salir, conquistarme, pero hay algunos que no eran cristianos. Entonces eso me hacía tener una pausa, detener y decir, no, aquí no conviene, ¿verdad? Estar, más que siempre mi mamá ha sido la mejor consejera en mi vida. Ella desde pequeña me ha estado aconsejando y han sido, de alguna forma, fueron estrictos mi papá y mi mamá, ¿verdad? Y más que eras la única niña. Era la única, la que protegían, porque de ahí tengo un hermano mayor y el menor, ¿verdad? Pero era la única niña que estaba. Entonces, poco a poco fui en eso desarrollándome, pero la clave principal era estar sirviendo en el Señor. Yo creo que ese es un punto especial, porque estar entretenido en las cosas de Dios a uno lo llena. Totalmente. Y lo hace esperar en Él, ¿verdad? Te mantienes centrado. Me mantiene centrada, exacto, en el Señor. Entonces pasaron varios años que estábamos con nuestro grupo, miraba de que varias amistades se casaban, tenían hijos, pero yo, mi anhelo decía, yo sé que Dios me va a dar esa persona. Y veías para un lado, y veías para el otro, y nada. Salía tuve citas con algunos buenos hombres también que eran cristianos, pero Dios me decía, ahí no es todavía, ahí no es. Entonces, ¿había alguna pista que te decía, no es ahí? ¿Cómo sabías que no era ahí? Fíjese que yo sentía que el Señor, yo salía con ellos a citas y el Señor me decía cuando llegaba a la casa, todavía espera porque no es el tiempo, no es el tiempo que te tengo preparado. Entonces, ¿Pero qué tal si te gustaba y ya eras una señorita ya grandecita, pues tampoco eras una niñita? Eso también, o sea, a mí por veces salíamos y todos platicamos y sentíamos que nos llevábamos bien, pero el filtro por veces era mi mamá. Ajá. Mi mamá era, mire, yo siento que debe de esperar un poco más. Y yo siento que las mamás tienen ese radar, pero bien específico, que dicen, este sí, este no, este no me convence. Sobre todo si son mamás que están buscando del Señor siempre. Así es. Y siempre mi mamá ha sido una persona de oración, una persona que siempre ha estado orando por nosotros, y mi papá también. Entonces ellos estaban siempre ahí presentes, ¿verdad? Y lo que yo quería es que se llevaran con ellos bastante. Algunos no querían llegar a la casa, entonces era también un requisito que tenían que presentarse con mi papá y mamá. Sí, porque era evadiendo el compromiso, sin duda, si no querían llegar, ¿no? Así es. Entonces, así poco a poco tuve salidas y todo, pero sentía que no era. Y había algo que mi mamá me había dicho cuando era pequeña, que ella me contaba la historia de mi papá, cómo conoció a mi papá. Ella me decía que lo que le pedía al Señor siempre era tener un esposo, que su primer novio fuera su esposo. Entonces yo siempre anhelé eso también, que mi primer novio fuera mi esposo, porque tenía miedo en aquel momento que me fueran a romper el corazón y no podría soportar, ¿verdad? Entonces yo siempre le pedí al Señor, Señor, te pido que si tú me das un novio, te pido que guardes mi corazón y que ese primer novio sea mi esposo, le decía. Qué bien. Ajá, entonces era un anhelo que también tenía, ¿verdad? Y algo que mi mamá me había compartido también en ese entonces, cuando estaba pequeña. ¿Y cuándo surge ya este encuentro? Porque entiendo que tu esposo también se congrega en la iglesia donde tú estabas, pero ¿ya lo habías visto antes o había algo ahí ya que andaba cruzando los caminos? Fíjese que ese es un detalle que verdaderamente no nos conocíamos. Increíble. No nos conocíamos con él. Prácticamente todos los hermanos de mi life group y todos lo conocían. Y menos yo. Yo me recuerdo que comentaban en algunas reuniones del pastor Vitelio, pero yo no sabía quién era. Y hasta esa fecha no preguntaba si estaba soltero, un poco. Comentaban que sí,
comentaban que sí estaba. Confesar que yo fui una de las que decía, fulanita de tal para Vitelio estaría bien. Y yo creo que habíamos muchos ahí buscando la esposa. Pero no, a mí no me había llegado nadie a decirme, mire, él, sino más que todo era porque escuchaba y en un círculo de amigos de ahí, a alguien le gustaba a él. Entonces solo le mencionó pero realmente estaban orando por él, pero realmente yo no sabía quién era él. Y no hubo en ese momento no hubo esa inquietud de querer saber, ¿verdad? Entonces quedó hasta ahí. Más adelante, en lo que fue sucediendo, fuimos a una conferencia de líderes. Entonces yo fui con mi papá y fui con el grupo de jóvenes 2030 y con mis papás, mi mamá y mi papá. Y ahí automáticamente nos fuimos al break que hay. Entonces cuando regresamos, yo regresé antes a la silla. Y él ya estaba ahí. Entonces dice, ¿Estaban sentados cerca? Él estaba como a dos filas. Entonces dice él de que el amigo no venía. Entonces él volteó a ver. Y cuando volteó a ver, me vio a mí. Entonces dice que él me vio como que tenía una mantelina en el cabello. Entonces, y él dice que le impactó y le dio curiosidad de saber quién era. En ese momento yo estaba orando y todo y no nos dimos cuenta de nada. Me fui a la casa y todo. Y en ese entonces, el siguiente día, o sea, en esa semana empezó a averiguarse quién era yo. El teléfono, con amistades del grupo. Que él empezó a preguntar, uno de ellos fue Giovanni, que le preguntó, de Cupido. Él le dijo que si me conocía, le dijo, sí, ella es la líder de nuestro grupo. Entonces ahí empezó él a mandarme un Facebook, o sea, una solicitud en Facebook, y yo como vi que tenía bastantes amistades de la iglesia, le di a aceptar, ¿verdad? Yo dije, es de la iglesia. Entonces... ¿No sentiste nada en ese momento, así como especial? No, en ese Los aires ahí. En ese momento no sentí nada. Era como me mandó la solicitud y yo le di ok, a aceptar, lo vi. Pero yo dije, quizás es de la iglesia, se equivocó, es de la iglesia. Alguien me conoce, quizás como nos conocemos ahí todo y así pasó. Pero en tanto él y como yo, tenemos años de estar en la iglesia y nunca nos habíamos visto. Fue en esa conferencia que él me vio a mí porque yo no lo había visto. Entonces ahí va la primera, que no es coincidencia, ahora, sino que Dios puso ese momento para que él me viera. Así es. Y de entonces en eso me mandó la solicitud y me escribió y me dijo al tiempo. ¿Quiere casar conmigo? Me dice al tiempo, ¿no le gustaría de irnos a tomar una taza de café? Entonces, hola, me puso... Y me dice, hola, ¿qué tal? Se presentó, ¿verdad? Que era. Y me dice, ¿no le gustaría irse a tomar una taza de café conmigo? Y yo al primero le dije, no, a mí no me gusta el café, le dije. Pateado. Entonces yo le dije, mira, a mí no me gusta el café. Entonces me dice, bueno, entonces vamos a ver si vamos por un chocolate o otro postre. Y yo le dije, bueno, vamos a ver. Y ahí quedó como que la plática, ¿no? Entonces él poco a poco estuvo llegando a las reuniones. Ah, pero es que por ya parte está bien enfocado. Así es, él llegó a las reuniones una vez de Jóvenes 2030 que teníamos en el auditorio. Y en ese momento yo vi que llegó él y otros pastores. Entonces a mí cuando entré me pareció raro verlos a todos. Bueno, entonces yo le dije, ¿será que algo pasa acá o nos quieren anunciar? Entonces de repente poco a poco se fueron yendo todos y lo dejaron a él. Entonces en ese momento ni tampoco no creía que hubiera interés. Que hubiera interés. Entonces pensaba que él había llegado por otra situación o por otra persona. Entonces él se acercó y me dijo, hola, mira, por fin te conozco, me dijo en persona. Entonces tú eres la del líder de Giovanni, sí, y ahí empezamos a hablar un poco. Y fue ahí que empecé a conocerlo mejor.
a él. Y ahí sí la impresión cambió. Ahí ¿no? la impresión cambió. Ajá, me llamó un poco la atención, ¿verdad? La forma de ser de él. Y ahí empezamos a hablar un poco más. Entonces, en esas situaciones, yo decía, puede ser esta persona la que Dios tenga preparada para mí. Y bueno, no, me fui a la casa tranquilo, pero fue a otra reunión él. Entonces, y volvimos a coincidir, hablamos y todo. Pero él me vio con mi hermano menor, sentada. Entonces, cuando lo ahuyentó, entonces él me vio, entonces él pensó que era mi novio. Entonces él dijo, bueno, aquí quizá yo estoy mal porque yo estoy queriendo entablar algo con ella y ella tiene novio. Entonces, pero no, hasta después le dijeron que era el hermano, que era mi hermano. Y él pensaba, y entonces después hubo un aniversario de Jóvenes 2030 que teníamos, estábamos cumpliendo creo que 6 años. Y ese día había ido a decorar el local con otro grupo de hermanos y en ese momento estaba mal, me empecé con un dolor en la columna baja y ya no pude asistir al evento. Entonces cuando él llegó no me vio y preguntó y llegó mi hermano a dejar lo que me tocaba a mí y todo. Entonces en ese momento empezó una prueba para mí. Porque en esa prueba fue cuando verdaderamente me doblegó y yo sentí, ya, o sea, mis sueños se van a quedar frustrados. Bueno. ¿Por qué era tan grande? Era de que en ese momento yo hacía ejercicio y por algún movimiento que yo hice de las pesas, ¿Te lastimaste? Me lastimé. Entonces el siguiente día ya no me podía parar. Entonces era un dolor, me comenzó como un dolor, un espasmo en la parte baja, pero ya los demás días era horrible el dolor que no me podía levantar, ni estar acostada, ni estar sentada. Entonces ahí empezó como mi frustración de que empezaron los dolores, ya no salía del cuarto, del dormitorio, y en ese momento él lo empezaba a conocer, ¿verdad? Entonces, ya lo perdí. Y él me dijo que me escribía, él siempre me escribía y me decía que cómo estaba, que le hizo falta no verme ese día. Entonces yo le empecé a comentar que no me podía levantar y que tenía esos problemas, ¿no? Pasé más de un mes en cama de no poderme levantar y ni poderme ni sentar en ninguna silla, nada. Estaba totalmente vegetal en la cama, sin poderme mover ni de un lado a otro. Entonces pasó un mes y algo, y él me hablaba y me decía, mira, quiero hablar contigo, ¿qué te pasa? Te puedo ir a visitar. Y lo que menos quería es que alguien te viera en esa condición. Me viera en esa condición. Y yo dije, si él me ve, tampoco no le voy a interesar, ¿no? Pero no, hubo en él ese deseo que a pesar estaba preocupado. Entonces pasé yo con médicos y me decían, es de verte exactamente lo que tenés, porque no vaya a ser algo que te haya dañado y eso te provoque en tu inmovilidad en tus partes de las piernas. Que ya no puedas. Ajá. Entonces fue algo bien difícil para mí tomar esa decisión. Y me recuerdo que él me empezó siempre a mandar mensajes, versículos de ánimo, y me decía, no, tenía ánimo en eso, tenía ánimo en lo otro, y eso me motivaba a mí. Entonces él me escribió una vez y me dijo, bueno, me hicieron exámenes de todo y logré ver de que no tenía daño, sino que más que todo era una hernia que me había salido en los discos de la columna, pero me decían que me dejaron tratamiento. Dentro de los tratamientos estaba darme, ¿cómo se llama? Terapias. Y en ese momento él me escribió y me dice, no te preocupes que yo te voy a llevar a darte las terapias. Ajá, me escribió y me dice, mira, yo te voy a llevar. Entonces en ese momento supe que él era. Porque él, a pesar de mi condición como estaba, cualquiera podría decir, no, yo para qué le voy hasta que se recupere voy a estar con ella. Pero no, a pesar de que yo estaba en la cama y apenas me podía levantar,
él me iba a traer y a dejar para llevarme a las terapias. Entonces era algo de bendición, pues solo Dios podía mandar a un hombre así, a que tuviera paciencia. Y que te amara de verdad, porque ahí era sin esperar nada a cambio. Así es, sin esperar nada a cambio. Entonces él me llegaba a traer, a dejar. Entonces sentía yo ese respaldo del Señor, que yo le decía, ha llegado el momento de que Dios me va a bendecir con un hombre que me ame a pesar, como dicen, en la enfermedad, ¿no? Así es, en la salud o en la enfermedad. En la enfermedad. Poco a poco salí yo de esa situación en la que estaba y Dios me bendijo, me volvió a dar salud. Y me recuerdo que un 19 de diciembre, estábamos en un restaurante del Volcán y él me propuso que fuera su novia. Oh, okay. ¿No dudaste en decir que sí? No dudé en decirles que sí, ¿verdad? ¿Cuál era la percepción de tu mamá para entonces? Entonces, cuando ya empecé a yo andar con él, mi mamá me dice, y mi papá al principio, es la persona adecuada. O sea, nomás llegó él a la casa, lo aceptaron. Lo aceptaron y me dijeron, mi papá, mi mamá, todos me dijeron, él es. No hubo problemas. Entonces fue de bastante bendición el hecho de que él llegara a mi vida, y que lo que le pedía yo era que estuviera en comunión con mi familia y que lo quisiera. Y no, o sea, mi papá lo readora como que fuera un hijo. Sí, entonces cabal, eso fue de que nos hicimos novios y viene la pandemia. Otra prueba. Se viene la pandemia y cabal, o sea, en ese momento me viene que ya no nos podíamos ver, se cierra todo. Entonces en ese momento me dice, ya no nos podemos ver porque nos han cerrado todo. Uh-huh. Entonces ahí estuvimos un buen rato sin verse. Sin vernos, pero él hacía la forma de cómo escaparse para llegar a la casa y verme por tiempos momentáneos. Uh-huh. Entonces poco a poco así fue creciendo el amor de nosotros dos, a pesar de la pandemia que vino, que fue otra prueba que también pasamos. Claro. Pero Dios ya había puesto en mi corazón que Él era la persona que iba a estar en mi vida, y más que cuando supe que también era pastor. Entonces a mí me gusta servir, y a él también, él era pastor y servía, entonces sentíamos que también ahí Dios había conectado cabal todo, como las piezas de ese rompecabezas que tanto le había pedido el Señor. Cabal fue también. Ajá. Y él seguramente estaba pidiendo su ayuda idónea con esas características. También, porque bueno, cuando me miraba la gente decía, tú eres la oración contestada que tanto pedíamos al Señor. Sin duda. Casi la mayoría me dice, si tú eres la oración que le estábamos pidiendo a él, porque dicen que varios hermanos estaban orando por él, por una esposa. Así es. Uh-huh. Qué bendición. ¿Y cuánto tiempo después se casan? Pues estuvimos prácticamente cabal 2 años, íbamos a cumplir de noviazgo cuando ya, ¿cómo se llama? Nos casamos cuando íbamos a cumplir los 2 años, nos casamos en noviembre, el 27 de noviembre. Qué bendición. Entonces fue todo, el 28, fue todo así bien rápido, ¿verdad? Pero sabíamos... No, porque ya tenían buen rato de estar. Sí, pero sentíamos que ya era la decisión del Señor, no había tanto que pensar. Uh-huh. Qué bendición. Sí. Mira, yo conozco a muchas amigas que precisamente como ya están en una edad adulta, se desesperan porque dicen, bueno, nunca va a llegar, tengo que yo buscarlo, tengo que ver qué hago para que llegue, y no siempre toman las mejores decisiones, sino al contrario, ¿verdad? En esa desesperación meten la pata una y otra vez, y eso significa que su corazón cada vez va sufriendo más y más y más. ¿Qué les dirías tú a ellas? Pues la clave es la paciencia y la fe, ¿verdad? La paciencia de esperar en el Señor, porque cuando uno espera en Él, Él da lo mejor para uno.
a pesar que pueden haber varias personas que estén llegando a su vida o que están conociendo, pero cuando esperan en el Señor y la oración está ahí presente, y la fe sobre todo, pidiéndole al Señor, dame fe, para que no me desanime al ver de que salgo con uno y que no es la persona adecuada, sino que dame esa fe para poder saber cuando llegue el momento adecuado, cuando esa persona llegue y decir, eres tú el que que me ha mandado esta persona a mi vida. Exacto. Entonces uno lo siente y yo lo sentí. Entonces esa puedo decirles de que es la mayor, esperar en el Señor, no desanimarse. Dios quiere lo mejor para nosotras, Dios quiere vernos felices a nosotras con nuestra pareja, con nuestro esposo, y qué mejor forma que hacerlo cuando sea la voluntad de Él, ¿verdad? Amén. De hecho, me llamaba la atención cuando decías que Él te vio con tu hermano. Ajá. Y eso lo hizo retroceder, quieras o no. Sí. Entonces a veces a estas muchachas puede pasarles eso, que están saliendo con la persona equivocada por la misma desesperación, sí. Y el que es el correcto está viendo. Está viendo que está con otra persona, entonces dicen, no, aquí no es, mejor me voy. Entonces, por eso es importante mejor esperar. Y no digo que se cierren a las citas, ¿verdad? Pero sí que haya un límite en eso, sabiendo que Dios siempre va a poner alertas. Así es. ¿Verdad? Siempre van a haber algunas banderas rojas que te van a decir, por aquí no es. Me gustó eso que dijiste, que tenías también esos parámetros, y uno de esos era que tu mamá dijera, sí puede ser o no puede ser. Y es importante escuchar también el consejo de los padres. Así es. ¿Verdad? Porque ellos son los que más nos aman, los que más oran por nosotros, y sin duda tienen buen ojo, ¿verdad? A veces nosotros nos equivocamos, pero ellos no. Así es. Entonces también ese es un buen consejo, ¿verdad? Sí. Que ellos aprendan a escuchar la voz de ese mentor que tienen, de ese papá o de esa mamá que saben que está orando por ellos. Y lo otro, rescato el hecho de meterte a servir al Señor mientras esperas. Así es, no, eso es lo ideal, lo que le digo a cada soltera que me dice, o cada joven que me dice, mire, ¿qué puedo hacer? Servir al Señor, esa es la mejor forma de cuando llegue esa persona, tú vas a tener el tiempo para servir con ella también, te va a encantar, vas a disfrutar ese momento, y la persona que vas a obtener es la persona que Dios puso, porque tiene un corazón también servidor. Y conforme a lo que Dios está dando, ¿verdad? Entonces yo les digo, no se desanimen, sigan adelante. O sea, yo sé que a veces es un largo proceso, o sea, puede ser que sus amistades se estén casando, puede ser que estén hasta teniendo bebés, pero no, yo siento que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno, un tiempo específico. Como dicen, no es mi tiempo, no es el tiempo de otra persona. Puede ser que otra persona lo vino a obtener a los 25 años, yo lo vine a obtener un poco mayor, pero ahí va el tiempo de Dios, o sea, no es de preocuparse por decir... Y tampoco de ayudarle a Dios en ese tiempo, ¿no? Porque si mientras llega yo voy entonces a buscar por mi lado, ¿no? Así es, ese es el peor error de querer uno ayudar al Señor, sino que yo siempre les digo, cada vez que salgan con alguien o conozcan a alguien, dígale, Señor, esa es la persona para mí, es la persona que tú tienes para mi vida. Eso ayuda bastante a uno a salir de cualquier duda, ¿verdad? Para no desesperarse y decir, no me quiero quedar sola y mejor quiero optar por conseguir a alguien así, solo por casarme a la ligera. Entonces era una de las cosas que también tenía yo, de que decía, si no es la voluntad de Dios que se case, pues yo siempre voy a seguir sirviendo al Señor en diferentes áreas, ¿verdad? Entonces eso es lo que las animo siempre a ellas, a que no se desanimen. Yo sé que esa persona está para ellas. Yo sé que esa persona Dios ya la tiene escogida, y como dicen, por veces ya la está viendo a ella. Los hombres que son por veces que Dios ha escogido para ellas, miran primero y dicen, ella es, de verdad que ella es servidora, ella hace esto, ella es para mí. Exacto. Y ya la tienen. Lo que pasa es que a veces nosotras como mujeres no abrimos mucho los ojos y no vemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Exacto.
ahí debe estar la persona adecuada para cada una de nosotras. Así fue en mi caso. Yo no lo había visto a él, pero Dios ya lo tenía listo para ti. Dios ya lo tenía listo para mí, así es. Yo recuerdo muy bien tus votos de matrimonio, sí. y me llamaba la atención porque normalmente decimos en las buenas, en las malas, que en la salud, que en la enfermedad, pero algo que tú dijiste también en tus votos fue: yo voy a acompañarte en el ministerio. Voy a ser parte de ese ministerio que Dios te ha dado y voy a cuidarlo y voy a ayudarte, y veo que lo haces. Sí. Y me encanta porque te comprometiste con un hombre de Dios, y eso te hace a ti también una mujer de Dios, ¿verdad? Porque juntos ahora tienen un ministerio grande, fuerte, que yo sé que Dios respalda día con día, y muchos otros jóvenes están viéndolos a ustedes como un referente, y eso es súper bonito porque yo me acuerdo en mi juventud igual siempre tenía una pareja referente y yo decía, así quiero ser, así quiero que me pase, y aunque a veces parecía como un cuento de hadas, ¿verdad? Cuando los veías a ellos decir, no, pero es que no solo es un cuento de hadas, en realidad sí se puede, ¿verdad? Entonces, eso quiero animar a estas solteras que están esperando en el Señor, que sigan teniendo paciencia. A veces es poquito lo que falta para que se cumpla la promesa. Pero como queremos ayudarle al Señor, nos enredamos en otras cosas, y eso hace entonces que la demora sea mayor. Así es. ¿Verdad? Porque el Señor siempre va a cumplir su propósito. Pero ¿qué tal si tú no estás dispuesta a esperar el propósito del Señor, sino te adelantas y tomas decisiones equivocadas, ¿verdad? Entonces ahora queremos animarlas a que esperen en el Señor. Él tiene a alguien especial para ti, sin duda alguna va a ser de bendición para tu vida, y tú vas a ser de bendición para Él también. Pero es importante servir al Señor, saber esperar en Él y escuchar el consejo de nuestros mayores. Así es, correcto. Así que si quieres decirles otro consejo. Pues que sigan orando. Yo creo que la oración es lo principal. No se desanimen, porque como les decía, Dios tiene un propósito especial para ti. Dios tiene ya tu pareja que te va a dar, y es una pareja que indiscutiblemente vas a decir, no me esperaba lo que venía. O sea, yo pedía poco y Dios me dio mucho mejor de lo que esperaba. Tu matrimonio va a ser de bendición también. ¿Por qué? Porque estando con Dios y que Él haya validado ese noviazgo, ese hogar, va a traer mucha bendición para ti, para los demás también. Te invito a que no te desanimes. Ora, y yo sé que Dios te va a dar ese esposo o esa esposa que tú le has pedido tanto en tu vida. Amén, amén. Yo también soy testigo de eso, y sé que Dios contesta. Dios contesta esas peticiones hermosas que hay en nuestro corazón, y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Así que Él nos va a dar lo mejor de lo mejor, porque nadie nos conoce mejor que Él. Así es. ¿Verdad? Así que gracias, Anita, por contarnos tu historia. Gracias por animar a otras que a veces están de verdad muy tristes y desesperadas. Hoy queremos decirles que en Jesús hay esperanza. Todos los días digo eso, en Jesús hay esperanza para ti en cualquier situación. Así que gracias por escucharnos, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.